Bien, buenos días a todos. Para comenzar primero, estamos acá Jonathan, Alexa, Domingo, Diego, Oscar y Karim, ¿vale? Para que si no ven sus nombres. Entonces cuando les diga, empieza a correr el tiempo, ¿sale? Vamos a empezar con Domingo y Diego declarando sus posturas, ¿vale? Primero Diego, empezamos. Muy buenos días a todos. El equipo conformado por Yerin, Oscar y su servidor Diego nos encargamos de defender la postura que estamos a favor de que debería juzgarse penalmente a los jóvenes menores de edad. Establecemos como menores de edad adolescentes de 13 años hasta los 17 años. Consideramos que ese sector de edad debe juzgarse de la misma manera que se juzga a todos aquellos mayores de edad por los delitos penales que infundan en delincuencia, en cosas como drogadicción, asesinatos, robos, etc. Actualmente, y sobre todo a partir de la reforma hecha en el 2006, al artículo 18, la reforma del artículo 18 constitucional, los adolescentes han recibido un trato especial que intenta alejarse del modelo tutelar anterior. Sin embargo, consideramos que esta distinción debería ser nula. Bien, el equipo que está en contra, conformado por Jonathan, Alexa y yo, defendemos la postura de que no deberían ser juzgados como tal. Los niños y adolescentes pues tienen una mentalidad diferente a la de los adultos, por lo tanto deberían ser tratados diferentes de los adultos. Están en una etapa de desarrollo bastante importante en sus vidas, por lo cual el ambiente que los rodea o la forma en la que sean tratados va a influenciar muchísimo la forma en la que se desarrollen en algún futuro. Especialmente en este tema estamos hablando del caso de México, específicamente. Por lo tanto, son muchísimos los factores que llegan a llevar a este punto de que los jóvenes cometan crímenes o delitos. Y con base en esto es que defendemos el hecho de que muchas de estas cosas influyen en ellos de una manera que ellos no conscientemente lo realizan, sino que son como llevados pues, por necesidades o por diferentes cuestiones a realizar estos delitos para ellos poder sobrevivir o tener pues, de cierta manera una vida. Entonces no estamos a favor de que sean sancionados como adultos por cosas de esta índole. Muy bien, continuamos con Oscar. Bueno, mis oponentes dicen que los niños no tienen que ser juzgados como adultos porque no son conscientes de lo que hacen. Pero esto no es cierto del todo, porque una persona empieza a tener maduración emocional desde bebé prácticamente. El ser humano pasa por 8 etapas según el psicólogo Erickson, y en la edad escolar, que es de 6 a 14 años, ya tienen conciencia de lo que están haciendo, saben si algo está bien o está mal, se vuelven responsables y buscan ser independientes de sí. Como por ejemplo, cuando un niño es castigado o hace algo mal, sabe que lo van a regañar, entonces busca esconderse o buscar alguna manera de no ser castigado, o sea, ya es consciente de lo que está haciendo. Después de esa etapa pasan a la adolescencia, que es de 14 a 20 años. En esa etapa ya tienen una emoción mayor, o sea, ya son conscientes de lo que hacen haciendo. Es por esto que cuando permites que un niño cometa muchos crímenes o lo sancionas de una forma un poco ligera, va perdiendo cada vez más la sensibilidad emocional. ¿Qué es esto de la sensibilidad emocional? La sensibilidad emocional es la sensibilidad a tu entorno, a sentir lo que los demás sienten, ponerse en sus zapatos. Esto ellos no lo sienten ya, porque cada vez van cometiendo más crímenes. Un ejemplo podría ser el de Kiplan Kinkyo, que a sus 15 años asesinó a su padre. Después esperó a que llegara su madre, y después de esto asesinó a varios compañeros de su clase. Esto quiere decir que ya no sienten estas personas, ya no tienen que ser tratados como niños, porque ellos no se comportan como niños, se comportan como adultos. Y bueno, ¿qué hacer con estas personas en primera? Bueno, consideramos el equipo que al ser juzgados como adultos, también se tenía que aplicar la pena de muerte con ellos. Obviamente no en todos los casos, sino en casos de delitos graves. Casos de delitos graves nos basamos en asesinato, tortura o violación. Bueno, esto es porque si una persona ya cometió un crimen y se le pasa, va a volver a cometer otro, y así sucesivamente hasta que no pueda dejar de cometerlos, hasta va a buscar una mayor emoción o adrenalina de cometerlos. Esto puede ser
podría ser un psicópata el que lo está haciendo. Y es por esto que nunca va a cambiar, siempre va a ser malo y sería mejor erradicar el problema de raíz. Ahora continuamos con Jonathan. Gracias. Bueno, ¿por qué deberíamos de estar en contra de que los jóvenes o niños deben de ser juzgados como adultos? Bueno, principalmente me gustaría ir al grado etimológico de la palabra adolescencia, que es carecer. Entonces, guiándome por ese lado, estos jóvenes y niños necesitan guía. Por esa razón es de que van a distintas instituciones, ya sean escuelas o ese tipo de cosas que ayudan a que ellos se orienten, porque ellos no tienen un punto de vista muy claro, sino cada vez van aumentando su punto de vista y así van formando un criterio. Bueno, como Oscar bien mencionaba, a los niños, pues sí, desde pequeños se les enseña qué es el castigo, para que diferencien entre el bien y el mal, pero no podemos aplicar o juzgar a un niño como adulto, ya que no es la misma experiencia que tiene un adulto o un niño. Un niño va siendo guiado conforme los padres o conforme las personas de su alrededor van educándolos. Entonces, los adultos pues ya tienen una gran experiencia de edad, varios años que se cargan de edad, que es lo que los va formando su propio criterio y va haciendo de que se formen pues, de cierta manera. Y bueno, los jóvenes tienen efectivamente la maduración emocional, pero esta misma se va formando. Como bien lo mencionan en la psicología, estos aspectos se van formando desde pequeños, cuando desde la escuela te están tratando de enseñar cómo comportarte con tus compañeros, cómo responder a tu ambiente social. Entonces, por esa razón, mi postura en contra de que sean juzgados penalmente de esa manera. Continuamos con una confrontación entre Oscar y Jonathan de 3 minutos. Bueno, tú dices que el adolescente ¿me podrías repetir tu definición de adolescente? ¿Dónde? Carecer. Tú dices que carecen de emociones y que aún no están lo suficientemente maduros para poder saber lo que hacen. Esto no es cierto, porque desde pequeños te van inculcando qué está bien y qué está mal, qué puede ser y qué no. Como mencioné el ejemplo, como todos lo hicieron, cuando de chiquitos hacían algo malo se asustaban, ¿no? Porque sabían que iba a haber una consecuencia, algo iba a cambiar. Entonces, obviamente si rompes algo te va a pasar algo. Entonces, si cometes un crimen muy grave, va a pasar algo más grave. Y un niño que comete un crimen grave como un asesinato o una tortura, pierde la sensibilidad de ser niño, pierde en sí lo que es ser un niño. Entonces, ya debes de juzgarlo como un criminal, no como un niño. Tú dices que necesitan un guía, adultos con experiencia que les enseñen lo que está bien y está mal. Pero en México esto prácticamente ya no se puede. Estamos acostumbrados a un nivel de violencia muy alto. Entonces, esa prevención que mencionas, siento que ya pasó. Necesitamos tener una solución para poder continuar. Pues no estoy de acuerdo con tu punto. Bueno, principalmente porque estás generalizando a todos los niños. No porque un niño haya cometido un asesinato significa que todos van a ser así y que deben de ser juzgados de cierta manera. Tenemos los casos de personas adultas que son juzgadas injustamente y pues teniendo artículos como el artículo 22 constitucional, el cual menciona que deben de tener un juicio pues decente. Tenemos ese caso, o sea, a los niños no se les puede juzgar o generalizar a todos por cometer un crimen. Pero no estamos generalizando a los niños, estamos generalizando a los que cometieron un crimen. Por eso lo hiciste, porque mencionaste, Queda 1 minuto. lo mencionaste, dijiste, cuando los niños cometen ese tipo de crímenes deben ser castigados. ¿Qué tal si ese niño no cometió ese tipo de crimen y es juzgado como un adulto cuando el pobre niño no cometió eso y no lo inculparon? Ahora, los niños deben de ser guiados, puede que tengan malas guías,
y esas malas guías son los que las orillan a cometer ese tipo de cosas. O sea, Con un- justificas violencia con violencia. No, no estoy justificando violencia con violencia, estoy diciendo de que Es lo segundo. a jóvenes o niños que son mal guiados se les debe de cambiar a un tutor que los guíe por un buen camino y los lleve pues a su potencial que deben de alcanzar. Pero ese punto en México ya se pasó. No podemos cambiar todo el sistema educativo, por decirlo en un sentido. Porque por el nivel socioeconómico del país no se puede actualmente. Necesitamos una solución más real y factible. No lo estamos cambiando, no quiere cambiar. Bien, eso es todo de ustedes. Bien, pasamos ahora con Yerin y Alexa. Primero empezamos con Yerin. Tienes 2 minutos para sus posturas y posteriormente van a enfrentar. ¿Ok? Ok, bueno, Empieza. se ha dicho que la infancia es el reflejo más puro de la inocencia, pero sin embargo hay niños que salen en las noticias que matan, violan, no sé, torturan a otros niños y estos saben y disfrutan, incluso han estudios que los niños disfrutan de lo que están haciendo. O sea, si un niño mata, ¿por qué lo está haciendo? Entonces, hay dos términos que a veces la sociedad confunde, el término de la violencia y la maldad. La violencia es el instinto de supervivencia y la maldad es el que la persona le va a hacer daño a otro conscientemente. Ahora, el psicólogo establece que entre los 7 y los 10 años aparece un sentido de moral en los niños, que es que al igual en esta edad tienen conciencia y responsabilidad de lo que están haciendo. Por ejemplo, un niño de 5 años, 6, 7, cuando mata a un animal y siente satisfacción, ahí tenemos un problema claro, que ese niño tiene maldad. Incluso, también dice el filósofo Karl Marx que si, en su frase, delito de adulto, castigo de adulto, si un niño comete un... Continuamos con Alexa, tienes 2 minutos. Empezamos. Ok, nosotros estamos en contra por una razón. Si bien pues, los adolescentes, si hacen este tipo de cosas es porque tienen alguna necesidad. Tú dices, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Bueno, aquí nos dice un pequeño estudio que el 41% de los adolescentes sufre alguna violación, abuso o algún maltrato cuando eran niños. Entonces, no hay que generalizar que todos van a tener este tipo de daños en su vida. No todos matan cuando son pequeños. Entonces, si lo hacen es por necesidad. Las múltiples razones que están presentes es porque quieren ayudar a su familia, porque están solos y porque necesitan comer, o porque no saben que pueden afectar a una tercera persona por tener un bien para ellos mismos, como ya lo dije, comer, ropa. También hoy en día sí se juzgan a los niños, sí se juzgan, no como pena de muerte, pero ustedes díganme, ¿cómo quieren juzgar a un niño de pena de muerte si a un adulto joven entre 18 y 25 años no lo hacen? Entonces, ¿cómo pretenden que a un niño sí lo hagan? Esto lo dice de la edad, es la ley de la justicia para los adolescentes. Entonces, a los menores sí se les juzga, se les manda internamientos, que aquí es donde están entre el tiempo que se les dé por cualquier delito que hayan hecho. Entonces, ¿para qué quiero una pena de muerte si el 17% que entra ahí es por robo y el 12% es por alguna violación? Entonces, no encuentro la razón por la cual se le puso de pena de muerte a los niños, y por eso es que nosotros estamos en contra de que, como dije, es una necesidad que a veces lo hacen. Yo no estoy justificando a estos niños de que lo hagan porque esto es correcto, pero pues tampoco es generalizar de que todos violan, todos matan, cuando no es así. A veces es por ayudar a sus familias económicamente. Gracias. Un espacio de 3 minutos para que discutan entre ustedes dos los argumentos que acaban de conversamos. Empieza, se toma la palabra. Porque mi oponente dice que los niños tienen una causa para hacerse, ya sea por maltrato, la infancia o algo. Pero un niño maltratado sí puede ser maltratador, pero si él lo quiere. Por decir, no, ellos pueden estar atrapados en ese sufrimiento, pero si no quieren atraparse, por decir un ejemplo, hay niños que viven, por decir, en Guerrero, en Oaxaca, que yo soy de allá, y hay niños que igual, así, de entorno donde viven, matan, asesinan, roban incluso, sí, pero ¿qué tú le vas a dar a un niño? ¿No lo vas a castigar porque hizo eso?
ok, tú misma dices, el entorno es lo que influye, entonces es algo que tú no puedes limitar. Si por el entorno no hay comida, no hay que hacer de sus vidas, pues que buscan comer, buscan ayudar a sus familias económicamente. Entonces, ¿a dónde acuden? Pues a lo más fácil y rápido. ¿Y qué sería? Que serían medios como el narco o como la violencia informal. Este tipo de cosas causan guerra en ellos, pero cuando los meten a los internamientos, aquí es donde los ubican para que puedan continuar con su vida. De hecho, está marcado que el 68% de los niños buscan tener una familia, buscan tener un empleo, buscan tener una casa y buscan tener un oficio. Entonces se quieren superar. ¿Y por qué los vas a matar? ¿Por qué los vas a limitar a seguir con sus sueños y sus objetivos? Eso no es limitarse, es un castigo. Ahora, si tú tienes un hijo y otro niño, por decir, hay muchos casos en México y hay noticias, uno de ellos, tú dices que el narco, ¿no? Ok, por ejemplo, en Zacatecas hubo un niño que se llama José Armando Moreno, este caso fue en el 2013 y este niño estuvo involucrado con el grupo de los Zetas, con lo cual mató a 10 personas. Y sí, dices por el entorno, sí, ya sea hambre y todo eso, pero un niño, imagínate, a esa edad matar a 10 personas y la justicia, ¿qué tal? La justicia no hizo nada. ¿Y qué me dices de las personas, de las familiares que mataron a esas personas? Incluso fueron niños de 2, 5 años. Y la mamá cayó en una falacia que se llama de la misericordia, en que no lo juzgaron por ser un niño. Y ahora está en la cárcel condenado a 30 años, después con otros 25 asesinatos más. Ok, primero, eso no es una falacia, ad hominem, porque no es bueno que me atribuyas a mí a mi hijo, porque ni siquiera tengo, no puedo pensar en eso en estos momentos, pero lo que te puedo decir es que, ok, un niño mató a 10 niños, ok, yo estoy de acuerdo, pero en ese momento entró un internamiento, ¿sabes? O sea, aquí no estamos hablando, ok, ahí sí pues se juzgó, pero ¿ustedes qué buscan? Pena de muerte, o sea, eso está mal, eso estoy en contra, ¿entiendes? Tienen sueños, objetivos, ¿por qué los vas a limitar? Aquí no estamos con la pena de muerte, sino que se juzgue en un juzgado, como debe se les hace, por eso se meten a un internamiento. Ahí con los juicios penales, claro que se les hace. Mira, ¿Será todo? Sigamos ahora con Diego y Domingo. Cada quien tiene 2 minutos, que después la vida dinámica 3 minutos para que debatan. Empezamos con Diego. Bueno, yo hablaré acerca de por qué estoy a favor de que se juzgue igual a los jóvenes que a los adultos, pero lo veré un poquito más acerca de las consecuencias que esto traería para la sociedad y cómo esto podría reducir significativamente la tasa de criminalidad tanto de jóvenes como de adultos en un largo plazo. A lo largo de todos los estudios que fuimos realizando a lo largo de estas semanas para conseguir información, nos dimos cuenta que hay un caso que se repite mucho, que es que generalmente los criminales adultos jóvenes que abarcan la mayoría del sector demográfico de la delincuencia empezaron cuando eran jóvenes y cuando eran adolescentes. La mayoría de estos tuvieron un mentor, una mala ayuda, como lo mencionaban nuestros compañeros que están en contra. Sin embargo, estos generalmente los utilizaban para cometer delitos por los que sabían que no iban a ser juzgados tan severamente. Casi todos comenzaron robando. Sin embargo, cuando tienes a un hermano mayor, un pandillero, etcétera, que te ve como un niño y que a él no puede... Él ve que tú no vas a ser juzgado igualmente, te utiliza a ti, joven, para empezar a cometer esos delitos. Eventualmente esto evoluciona para entrar en delincuencia cada vez de grado más grave. Y nos encontramos que actualmente la mayoría de los delincuentes, tanto jóvenes como adultos, empezaron en esta edad. Consideramos que si se logra aplicar cierto tono de miedo, cierto tono de castigo a los jóvenes, al igual que se hace a los adultos, esta tasa de criminalidad se reduciría dramáticamente. Principalmente porque el 52% de los adolescentes que incurren en delito solamente terminaron la secundaria, lo que significa que generalmente para las edades de preparatoria ya se encuentran en malos caminos. Y finalmente, pues, como lo menciona el documento de la UNICEF, la mayoría de los jóvenes se encuentran en una edad en la que ya no asisten a la escuela, siendo propensos a que haya una mala influencia que los meta a este mal camino. Gracias. Continuamos con Domingo. Bueno, realmente como tal, el hecho de tener presos en el país constituye obviamente un impacto tanto económico como social, ahora sí que para todo el ambiente del país como tal. Mantener a un preso promedio en la cárcel cuesta aproximadamente 213 pesos al día.
si contamos los miles que son como cientos de miles, constituye un gasto diario de 54 millones de pesos. A lo que voy con esto es que si tratamos de formalizar más que nada el hecho de que estas personas estudien, sean productivas para la sociedad en vez de estar encerrados o de estar marginados o ser asesinados como tal, podemos ayudar a invertir todo este dinero en otro tipo de cosas, mejorando todavía la salud, la economía y la educación de estas personas. También como tal, estamos entrando dentro de que el artículo 18, como bien lo mencionaba Oscar, debe permitir que cada persona como tal lleve un juicio justo y sea reintegrado dentro de la ayuda a la sociedad, tanto como ayuda familiar como ayuda institucional. Se debe tratar de ayudar a la gente a que se reintegre a la sociedad y pueda buscar la forma económica o la forma de autosustentarse de una manera responsable. Este caso yo lo he visto, de hecho, en el metro con gente que sale de reclusorios y buscan la forma de volver a reintegrarse a la sociedad sin tener que llegar a cometer crímenes otra vez, porque ya saben lo que eso implica. O sea, la ayuda como tal psicológica de las personas sí ayuda, no es nada más como una historia. En los jóvenes es todavía más importante, por lo mismo que mencioné hace rato, de que no influye todavía más el hecho o el entorno que lo rodea, y si los pueden ayudar todavía más. También incluyendo el hecho de que un estudio hecho en Estados Unidos demuestra, hecho por Henry Einstatter, un alemán, demuestra que el hecho de que si a una persona se le castiga muy severamente es más probable que cometa el mismo crimen otra vez que si se le trata de si se le da una pena todavía menor, pero se le guía conforme a un buen camino. Muchas gracias. Ahora un intervalo de 3 minutos para que discutan ustedes dos. ¿Quieren tomar la palabra primero? Empezamos. Bueno, compañero, en primer lugar creo que me estás hablando de un provincialismo, ya que estás atribuyendo un estudio realizado por un filósofo alemán, donde claramente nos encontramos un sociólogo, psicólogo, donde claramente hay una situación socioeconómica muy diferente a la que hay en este país. Por otro lado, me mencionaba acerca un poco del aspecto económico. Recordemos que, al menos nuestra postura es que si infundimos un poco más de castigos severos a los jóvenes, va a ser menos frecuente que esos empiecen desde jóvenes con una conducta delictiva. ¿No sería un poquito, un poquito más económico, en lugar de invertir tanto en estos reclusorios y para reformarlos, simplemente intentar evitar que entren en primer lugar? Consideramos que esto se puede lograr si aumentamos un poquito más los castigos, por lo ya mencionado. De la misma forma, de los jóvenes que, según Elena Azaola de la UNICEF, un documento realizado por el 2015, fue que en 2014 hubo un total de 16.885 adolescentes que cometieron algún delito, pero solamente 27% del total fueron privados de su libertad, es decir, que el sistema correccional no se está aplicando efectivamente. Muchos de los jóvenes que cometen delitos graves no enfrentan actualmente consecuencias de lo que están haciendo y por lo tanto continúan delinquiendo, lo cual puede luego evolucionar en conductas más graves. Ok, voy a discutir los puntos del último para el primero. Tú mencionas que no hay consecuencias, pero eso no es culpa de los jóvenes, es culpa del sistema que no sabe aplicar los recursos y ayudar a su propia población. Si un joven comete un delito, la obligación pues, del Estado es como tal ayudarlo a que se reintegre a la sociedad, pero esa obligación el Estado no la está cumpliendo. Entonces allá no cae como culpa del joven el hecho de delinquir, sino culpa del Estado que no lo está ayudando. En cuanto a lo que atribuyes, que dije que se invierte muchísimo en cuanto a la ayuda de los jóvenes, esto no es cierto. Nada más 2% de todas las instancias del país jurídicas son destinadas o especializadas a lidiar casos de... En cuanto a nivel socioeconómico, pues bueno, la mayoría de las personas adolescentes que están encarceladas son varones de escasos o muy pocos recursos. Por tanto, realmente la ayuda económica o el entorno, como mencionaba mi compañero, es un aspecto muy importante que influye dentro de su psicología, y muchos de ellos sí quieren terminar la escuela y muchos de ellos ya terminan incluso la secundaria. Entonces hay como de ellos una predisposición para poder superar esa salida. Bueno, me mencionas que ocupamos soluciones reales, y si queremos algo efectivo y rápido para atacar este problema, un sistema correccional tomaría demasiado tiempo. Y ya para finalizar, que se me acabó el tiempo, consideramos que esa solución es más rápida, efectiva de tomar, mientras que se mejora un poco más la educación, que tardará más tiempo. A continuación,
un espacio así, 5 minutos para que todos discutan ustedes, ¿no? Empezamos con la postura en contra, que quieran ustedes. Bueno, me gustaría ubicarlos porque creo que se están saliendo mucho del tema, no están buscando cualquier castigo. Pueden ver en el pizarrón que dice juzgar penalmente por delitos violentos, no es un castigo mínimo. Y también me gustaría hacer un breve preámbulo en lo que marcó mi compañero Diego, que bien dijo que tienen malas influencias. Tal fue el caso que dijo: cuando sus hermanos mayores los guían por mal camino, toman estos malos rumbos. Entonces, es el punto que yo estaba mencionando desde un principio: tienen malas guías y por esta razón caen en este tipo de cosas. Si se les lleva a una buena tutela, pueden llegar a guiarse y sobresalir de donde están. Bueno, no mencionamos esto un castigo mínimo, sino un castigo proporcional a sus actos. Y algo que menciona Alex es que buscan una necesidad. Tienen hambre, necesitan comer, necesitan cometer actos para poder cambiar. Pero no, ellos están justificando hacer violencia, como decía Jonathan. Y eso no se puede hacer, es incurrir en la libertad de otra persona. Tú tienes derecho a hacer lo que quieras, pero cuando usas la libertad de alguien más, estás haciendo libertinaje. Y eso no es posible. Y mencionas muchas estadísticas, muchos datos, pero nunca mencionas el cuándo, dónde y por qué. Eso nos deja... Técnicamente no sirven, porque son muy abiertas. Todos los estamos en México. Todas estas estadísticas están basadas obviamente en México porque pues es nuestro tema y están en Coahuila, Sinaloa, Ciudad de México y Puebla. Esos son los 4 estados. ¿En qué época? ¿En qué época? ¿En qué época fueron hechos? En época fueron hechos en el 2016. Fueron hechos en el 2016. Aparte yo te digo, vuelvo a repetir, ok, tú no sabes qué estás haciendo, pero es tu entorno. Tu entorno te limita a poder hacer más de lo que tú quieres hacer. Entonces, es el entorno lo que determina mucho esto. Y yo digo, ¿para qué quieren el partido a favor de juzgar penalmente si los adolescentes cuentan con la ley de justicia para los adolescentes? Cuentan, como lo repetí ya muchas veces, con los internamientos. También hay medidas alternativas como lo son rehabilitación y reparadoras. Tú dijiste que el 27% no es solamente juzgado con su libertad, pero todo el demás porcentaje están en estos lugares y están con estas medidas alternativas. Entonces no encuentro la razón para que los puedan juzgar penalmente si ya tiene su ley. Bueno, regresando un poco a los argumentos que daba anteriormente, como mencionaba ya mi compañero, ustedes mis compañeros, la mayoría de esos adolescentes son hombres, un 7% solamente son mujeres, y la mayoría de los adultos jóvenes, la mayoría de los adultos jóvenes alrededor de entre 18 y 27 años, que es generalmente la edad que es más activa para delincuentes, comenzaron a esta edad y no se les aplicaron medidas correctas, aun cuando estas ya existían desde hace varios años. ¿Qué significa esto? Que actualmente el sistema correccional que se está tomando para los adolescentes no está siendo efectivo. Y si continuamos como seguimos, eventualmente llegaremos a un punto en donde esta delincuencia juvenil solamente va a aumentar, más con la situación cada vez más deteriorada del país. Si queremos tomar un tema radical, el deterioro del país nos va a rebasar en velocidad. Lo que tenemos que hacer es algo de golpe, algo que de una vez infunda ese miedo a los jóvenes que, sabiendo que pueden ser juzgados penalmente, intenten no incurrir en esto. Bueno, te recuerdo que a los 18 años ya son juzgados como adultos, entonces ese ya no es nuestro tema abarca menores. Aparte, yo te repito, hoy en día a los adultos jóvenes se les juzga equitativamente, sin ninguna responsabilidad, bueno, el punto es, ¿se les juzga de una manera correcta a los adultos jóvenes? No. ¿Cómo pretendes que se le haga a los menores? ¿Cómo pretendes eso? O sea, ¿te parece correcto que un niño que mató a alguien solo, pone que tenga 15 años, haya pasado 3 años en correccional, porque siempre salen a los 18, y un adulto que mató a alguien pase 10 años, es equitativo, que acaben con la misma vida? Bueno, ahora tú,
Bueno, ahora yo quiero finalizar con esto, con el psicólogo Jacques Lacan, que dice que los niños dejan de ser víctimas a los 5 años de edad. Y tú mencionabas igual que por la necesidad y todo eso, pero ahí estás atribuyéndolo al concepto de violencia. Entonces, esa violencia, si no es detectada y no es juzgada a tiempo, se puede convertir en un delito y a su vez se puede convertir en una maldad, lo cual el cerebro tiene tan acrofílicos que dice el psicólogo Freud que señala hacia la muerte, la oscuridad y la maldad. Con lo cual, si a estos niños no se les permite un castigo severo a una edad temprana, pues imagínate qué va a pasar después. Yo digo que sí se le debe castigar. Ahora una conclusión de cada equipo de 3 minutos. Empezamos con la postura a favor. ¿Quién la va a decir? Bueno, hemos escuchado el punto de vista de las dos partes. Siento que todos dimos muy buenos argumentos, pero seguimos con nuestra postura, porque nuestros puntos principales es: nosotros queremos cortar el problema de tajo. También queremos que se evite esto, ya que las personas actualmente ya no pueden pensar de forma tan lógica. Estamos muy acostumbrados a la violencia. Y no estoy justificando quitar violencia con violencia, sino eliminarla de un modo. Es preferible tener una persona mala que castigue a todos a tener 10 personas malas. De la misma forma, pues, sumado a lo que dijo mi compañero Oscar, también tenemos en cuenta que generalmente estos jóvenes son conscientes de lo que hacen y que al momento de tomar una vida, cometer un asesinato, un robo, una violación, generalmente en esta edad que estamos discutiendo, de 13 años para arriba, tampoco estamos juzgando infantes, de los 3 años para arriba ya son conscientes de lo que hacen, ya son plenamente maduros y decir que el sistema penal se le aplica a alguien solamente por tener más de cierta edad o menos de cierta edad, cuando pueden vivir de entornos totalmente diferentes, hasta cierto punto se me hace honestamente un poco injusto. Ya mencionamos por qué esto sería no solo correcto, sino conveniente y hasta cierto punto ético, porque no estaríamos tomando un factor de edad tan severo. No estamos tomando un factor de edad tan severo para juzgarlo de una forma u otra. Además de que tomamos cuenta que la mayoría de edad de 18 años es una edad impuesta que ya lleva muchísimo tiempo en uso y los tiempos han cambiado, y si bien antes la delincuencia juvenil no era un problema tan grave, actualmente es algo que nos está destrozando a todos. Sí, yo también quiero recalcar que en México, como bien saben, es un país tercermundista y hoy en la actualidad tienen la idea que si un niño comete un acto penal, se le imputa solamente por ser menor de edad, solamente se le va a justificar por tener, no sé, 13, 12 años y no se le justifica por el delito de la gravedad. Incluso, pues, para concluir, también hay estudios que se hicieron en 1994 y 2001. Se hicieron un estudio a chicos que hicieron homicidio. Entonces, el 42% aparentemente llevaban una vida normal, tenían padres normales, o sea, no tenían un entorno así como que tienen que sobrevivir para comida ni nada de eso, sino que tenían ese trastorno y no se les retó tiempo incluso por la misma edad. Y entonces, pues eso va generando una ola de problemas a largo plazo. Continuamos con la postura en contra. Bueno, primero que nada estamos en contra por el mismo hecho de que el sistema como tal penitenciario en México es bastante deficiente. Entonces muchos de estos problemas se les atribuye y se les culpa a los acusados, a decir que es su culpa por cometer las cosas. Realmente cuando el Estado debería estar ayudando, ya les comentamos que pues, si es posible ayudar a la gente a reinstalarse dentro de la sociedad, es posible tener una reformación de las personas, y a mi parecer como su postura es un tanto vengativa. El hecho de que una persona hizo una cosa y yo por tanto estoy muy enojado, muy encarecido con esto y quiero vengarme y que se le dé el castigo. Es correcto dar un castigo, sí, pero no como tal el hecho de que tengas que penalizarlo como un adulto, cuando realmente existen otros métodos para hacerlo todavía más productivo, porque para la sociedad realmente es más productivo tener una persona productiva. Es mejor para una sociedad tener una persona productiva que tener a una persona encarcelada que realmente nomás se está manteniendo del área pública del pueblo. Entonces, sí, yo considero que esa es la postura por la cual estoy en contra de ese tipo de situaciones. Bueno, pues a mí también me gustaría decir de que estoy en contra. Ninguno de sus argumentos me hizo cambiar mi opinión, ya que siento de que sus argumentos carecen de varias cosas, principalmente la cosa que dice Oscar,
que se basa o se fundamenta en ojo por ojo, que es si él mata, pues tú también vas a morir. Cuando pues un ser humano, no somos nadie ni quién para quitarle la vida a otro ser humano. También pues los estudios que menciona Yerin pues no tienen nada que ver en el sentido de que son estudios que se realizaron en otro país, no en este. O sea, ella bien lo dijo, niños que se estudiaron de Estados Unidos, psicólogos estadounidenses. No podemos comparar el ambiente que se vive aquí con el ambiente que se vive allá, es totalmente distinto. Y pues sí, como lo mencionaba Domingo, pues nuestro sistema penal pues, carece de muchas cosas, tan así de que pues hay gente que es juzgada mal y no podemos, si no podemos juzgar bien a los adultos, ¿por qué hay que juzgar a los niños? Y si bien dicen que los tiempos obviamente han cambiado, no nos podemos ubicar en tiempos pasados, porque hoy en día, vuelvo a repetir, está la ley, están los internamientos, entonces hay todos los medios para que los niños se puedan... Para menores como tal, sabemos que en México las cárceles funcionan muy diferente de como deberían. Realmente hay un gobierno propio dentro de la misma cárcel y por lo tanto hay propias reglas, propios regímenes. Entonces dentro de las mismas se cometen violaciones a los derechos humanos, como son violaciones, violencia como tal, y no necesariamente ayudan a corregir la postura porque pues, realmente dentro de las mismas cárceles se inculca más pues, la postura de que comete más delitos, sale aquí comete delitos, por los mismos integrantes. En cuanto a la pena de muerte, pues entramos en ese punto porque un castigo a los adultos por cometer ciertos delitos graves es la pena de muerte. Entonces eso es algo que en este punto favor se estaría aprobando, pues, el hecho de aprobar la pena de muerte a un niño por cometer un delito que amerite pena de muerte. Yo tengo una, o sea, cuando ustedes se refieren a niños, ¿lo generalizan a menores de edad o de cierto rango de edad? No, dijimos de 13 a 18 años. 13 a 18 años. Niños. 17. Es que la UNICEF, o sea, como tal la UNICEF considera niños cualquiera que es menor de 18 años. Entonces aquí utilizamos varios términos, ya sean menores de edad, niños o adolescentes, todo va dentro de ese. Ok, eso es lo mismo. Y la adolescencia es una etapa de la niñez. Es como el tránsito entre adultos y niños. Todo nuestro debate fue orientado en jóvenes de 13 a 17 años. Vale, bueno. En México estrictamente el sistema penal considera ya adolescentes desde los 12 años, pero nosotros limitamos un año más arriba, fuimos de 13 a 18, ya 17. Yo tengo también una pregunta, también tenía la misma duda que el compañero Ramsey, pero ya la aclararon. Sí, creo que en algunos momentos no estaba muy claro si estaban hablando de niños, adolescentes, o si era lo mismo. De pronto como que se confundió un poco eso. Sí, sé que lo mencionaste al inicio, pero ya en la discusión como que se veía un poco confuso. Bueno, una pregunta que yo tendría para la postura, eso lo iba a preguntar a ustedes porque hicieron como mucho énfasis en eso, pero ya que lo aclararon, en la postura en contra, me gustaría nada más saber, esto no es como parte del debate en sí mismo, pero si ustedes al estar haciendo su reflexión, porque estuvieron como muy defendiendo y a veces como enfatizando que ya había medidas establecidas, y los compañeros de la postura a favor indicaron que esas medidas no han resultado ser eficaces para el caso concreto de México. Entonces quisiera preguntar al equipo en contra si han o consideraron algún tipo de propuesta, es decir, ante el panorama que se presenta hoy en día de delincuencia en los jóvenes, particularmente los adolescentes, ¿ustedes pensarían en alguna alternativa con relación a cómo se ejerce la justicia a ese sector de la población en México? Particularmente los que cometen delitos violentos, que no sea juzgarlos como adultos, que ese es el punto. Es que como tal realmente, si hay medidas como bien establecidas, el problema es la aplicación de las mismas. No se aplican del todo bien, o sea, hay jóvenes, hay datos de esto, por el INEGI, que sufren de violencia en cuanto a sus tratamientos, son insultados, son ofendidos verbalmente, incluso físicamente, un porcentaje menor es ofendido físicamente, incluso un porcentaje menor ya como tal es violado dentro de su, no violado como tal, sino violado de sus derechos humanos, dentro de su tratamiento. No hay contacto con los familiares, no hay contacto con conocidos, son totalmente aislados de la sociedad. Y esto, por eso, ¿cuál sería la propuesta? Pues ahora sí que lo primero que nada es como tal, y creo que como la primera propuesta en todo lo de México sería aplicar bien las soluciones que se tienen. Los conceptos que ya tenemos están bien planteados, el problema es que no están bien ejecutados. Entonces empezar por ahí, ejecutarlos bien, porque no podemos proponer algo nuevo
si lo que ya se tiene pero no se aplica bien, no lo está exactamente lo mismo, no se está aplicando bien. No podemos conocer las limitaciones y los rangos que esto tiene si no, pues, no se tiene un dato concreto. Y yo creo que lo ideal, como dije, pues los internamientos no se hacen para todos. También están las medidas alternativas, que como comenté hace rato, que son la rehabilitación, reparadoras o preventivas para que no sigan cometiendo esos actos ilícitos. Entonces lo que yo creo conveniente es que para todos los que cometan cualquier acto sean mandados a esos internamientos, no sea como, tú esto, tú el otro. Todos vayan a lo mismo, porque al final lo están haciendo mal. Entonces, que sea algo para todos y no sea como por cada uno. Bien. Sí. Pues vamos a dar unos minutos para que... Que se apagó varias veces. Sí.